Vamos a ir a la escritura para leer en Primera de Reyes, capítulo 9. Capítulo 11, hermanos. Primera de Reyes 11. Voy a leer algunos versos de la palabra del Señor. Del 1 al 10 vamos a leer este consejo que el Señor nos entrega en su palabra. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Lo tienen, hermanos? Aleluya. Vamos a leer entonces la escritura en el nombre de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres, ¿qué hicieron? Desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió, ¿a quién siguió? A Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Verso 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Amén. Oremos al Señor. Que Dios sea quien nos bendiga. Padre eterno, te pido tu misericordia, tu gracia. Ayúdame a poder predicar tu palabra, Señor. Danos esa bendición. Fortalézcanos, Señor eterno, en esta preciosa noche donde tenemos la necesidad de alimentarnos de tu santa palabra, Señor. Toma control del culto, toma control de la reunión. Dios mío, habla a nuestros corazones, Señor, porque lo necesitamos. Ayúdame a predicar, dame fuerza, dame fortaleza y dame bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Le damos palmas de alabanza, hermanos, déselo fuerte a nuestro Dios. Gloria a Cristo. Tome su lugar un momento, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Quiero seguir este tema que en la mañana iniciamos, hermanos, donde entregamos gran parte del mensaje. Pero el día, en esta tarde o el día de hoy hice este tema en 2 partes. Y el primero lo había titulado Las promesas y advertencias de Dios a Salomón. Y hablamos de la importancia de las promesas, pero también la importancia grande de que son las advertencias que Dios hace a la vida del hombre. Las advertencias, hermanos, son muy importantes, que a veces nosotros no las consideramos, y las consideramos ya cuando las pasamos por alto, cuando ya ha pasado algo, y entonces decimos: Dios lo dijo. He escuchado tanta gente decir: mi papá tenía razón, mi mamá me había advertido. ¿Y qué pasa? No hacemos caso y fracasamos, porque las advertencias que se nos hace
son importantes. ¿Cuántas veces escuchamos en las noticias una advertencia? Advertencias como tener cuidado cuando llueve y dice no pase por ese vado, y la gente pasa por ese vado. Y ahí la gente pasa y le dijeron que no pasara porque era peligroso. Y como es peligroso, hermano, y está lloviendo y subió el agua y el carro no pasó, y después, hermano, hay hasta tragedias, hay gente que pierde la vida. Y así muchas otras cosas, hermano, en las cuales somos advertidos humanamente y las pasamos por alto, y entonces tomamos el juicio, tomamos el castigo, acarreamos la condenación, hermano, por desobedientes. Pero el Señor, hermano, sus advertencias son mucho más importantes que las que cualquier hombre o cualquier profesional o cualquier consejo en el trabajo nos pueda dar o nos pueda advertir. Porque las advertencias de Dios, hermano, cortan hacia lo eterno, cortan hacia lo verdadero, hacia lo que pesa, que es la vida del ser humano, que es la vida del hombre. Porque uno puede decir, bueno, perdí un carro, perdí un celular, perdí dinero, perdí no sé qué. Pero, hermano, perder un hogar, perder un matrimonio, perder la vida, perder la eternidad, perder la salvación, eso sí que cuesta, eso sí que es grave. He visto gente decir, hermano, perdí, pastor, mi hogar, perdí mi esposo, perdí mi esposa. Eso es otra cosa, hermano. Un celular se puede perder, por un momento te afecta, después te compras otro con el tiempo. Pero tú no puedes comprar otro matrimonio. Tú no puedes comprar, hermano, otra salvación. Tú no puedes adquirir una eternidad. Entonces es tan importante, hermano, lo que esta mañana nosotros hablamos, porque lo que vamos a comentar, y mire, estamos predicando desde el capítulo número 8, hermanos. Desde el capítulo 8 estamos compartiendo la palabra en la mañana. El capítulo 8 hablé, capítulo 9 hablé, amados hermanos, capítulo 10 lo toqué también, y el 11, que el día de hoy voy a estar terminando de una manera muy rápida. Salomón fue un hombre muy bendecido, muy rico, un hombre, hermano, con bastante cosas materiales que cualquiera de nosotros nos sorprenderíamos. La Biblia dice que fue un hombre que tuvo riquezas y tuvo mucha buena fama de cómo Dios lo había bendecido. Eso lo habla el capítulo número 10, que reyes, hermano, personas de otras naciones decían de él, hermano, conocían su fama, y cuando lo conocían decían, quedaron cortos en lo que me hablaron de ti, porque tus riquezas son impresionantes. Tu manera de hacer las cosas, no hay hombre en la tierra que lo pueda realizar, que lo pueda hacer. La gente estaba sorprendida, hermano, de la bendición, de la prosperidad de la vida de este hombre o este rey, tercer rey de Israel, llamado Salomón. Salomón era un hombre que amaba a Dios. Quizá usted al leer capítulo 11 dice, pero ¿cómo que ama a Dios? Quizá usted no puede pensar que amaba a Dios, pero Salomón amaba a Dios, hermano. Él lo amaba. Él se humillaba, él oraba, él levantaba las manos, bendito sea Dios. Él iba al templo, él se postraba ante el altar del Señor, él seguía su palabra, hermano. Incluso él le decía a Dios, yo te quiero conocer. Le decía a Dios, yo quiero conocerte más. Dios, ayúdame a obedecer tu palabra. Y Dios lo recompensó. La Biblia dice que mientras este hombre estuvo bien, y Judá e Israel tuvieron prosperidad y seguridad, paz y seguridad en su nación, hermano, en su tiempo, porque era un hombre que amaba a Dios. Dios lo había recompensado porque él también amaba al Señor. Y cuando uno, hermano, siembra para las cosas del Señor, cosecha bendición del Señor. Eso es un principio, y lo hablamos en la mañana, un principio que no se rompe, un principio que en la Sagrada Escritura está marcado. El hombre que quiere ser bendecido por Dios, que quiere que Dios sea fiel, también el hombre tendrá que serle fiel a Dios, hermano. No piense que el hombre que no busca a Dios, que no ama a Dios, que no se compromete con Dios, no quiera un Dios que le sea fiel y que se comprometa con usted. Eso no existe en ninguna parte, nada más en el invento del hombre, hermano, terrenal, carnal, que piensa que puede buscar a Dios, hermano, a su antojo y a su forma. Hay gente, hermano, que va hoy a confesarse, va hoy, hermano, y se persina y hace un montón, y sale, hermano, y sale a emborracharse, solo en su mundo religioso. Pero hablando de las cosas de Dios, de la verdad de Dios que está aquí en la Escritura, Dios anhela, hermano, que el que quiere bendición de Dios tendrá que buscar también del Señor. Dios, usted se compromete con Dios, Dios se compromete también con usted. Pero el tiempo pasó
Y cuando hablamos del tiempo, hermano, y lo hemos hablado en algún momento, el tiempo mucho nos hace mal. A algunos les hace bien y a algunos el mismo tiempo le hace mal. El mismo tiempo. Y lo hemos hablado muchas veces, que el tiempo de 5 años, por decir algo, o de 20 años, o de 2 años, y en uno se les nota su crecimiento y en otro se les nota, hermano, su negligencia, su, no sé, pobreza espiritual. En el mismo tiempo, mientras unos suben, otros bajan. Y no es designio de Dios, no es, hermano, predestinación, no es que Dios así lo quiere, no es eso. Es que, amado hermano, Salomón, este hombre, ¿por qué en ese tiempo que pasó cuando él estaba bien, por qué se vino hacia abajo? Porque él permitió que su vida espiritual disminuyera. Él permitió que su vida espiritual se viniera abajo. Él lo permitió. Él empezó, amado hermano, a menguar, a disminuir, como cualquiera de nosotros. Porque mire, hermano, la Biblia constantemente habla de un fuego. Se asemeja, simboliza el Espíritu Santo a un fuego. El Evangelio como un fuego. La Biblia habla de una llama. La Biblia habla, hermano, de lenguas de fuego. La Biblia habla, hermano, de antorcha. La Biblia habla, hermano, de todo lo que, cuando dice la Biblia, aviva el fuego. Y el fuego, por naturaleza, tiende a apagarse. Tiende a apagarse. Cualquier fuego que usted inicia, por más fuerte, bravo, caliente que esté ahí, hermano, va a tender a apagarse si usted no lo cuida. Eso es natural. Eso pasa. Se incendian bosques, hectáreas, tienden a apagarse, tarde que temprano, tardan. Algunos hasta ni, hermano, con todo el intento no pueden, pero tarde que temprano se apaga. Llueve, algo pasa, algo ocurre, se apagó. Porque todo fuego tiende a apagarse por naturaleza. Por eso debemos nosotros, hermanos, cuidar nuestra relación con Dios. Porque lo que inició naturalmente también tiende a apagarse. Nadie, hermano, ninguno de nosotros es de que ya estoy aquí, todo se da en automático. No. Aquí nosotros, hermano, tenemos que doblar las rodillas. No se doblan solas. Gloria a Cristo. Aquí levantar las manos, hermano, hay que levantar, o sea, la gente las levanta. O sea, no es que por automático se levantan las manos. Por automático no se va al altar a adorar, a exaltar, a bendecir el nombre del Señor. No se dan las cosas en automático. Hay que hacerlas. Salomón en algún momento de su vida era un hombre que buscó a Dios, que amó a Dios, que sirvió a Dios, que pidió a Dios, que le dijo: Dios, yo te quiero servir, yo te quiero amar, yo te quiero buscar. Gloria a Dios por ello. Pero en algún momento, hermano, empezó a apagarse. En un momento empezó a enfriarse. En un momento empezó, hermano, a ser indiferente a las cosas del Señor. Y entonces descuidó su relación con Dios, porque llegó la negligencia y empezó a desobedecer al Señor. Y cuando se desobedece a Dios, empieza el pecado a entrar lentamente, hermano. Qué triste. Qué triste, hermano. Aquí no hay, hermano, aquí en esta iglesia se acabó el culpar a alguien, Aquí no se vale eso. Allá sí, donde andaba por allá, usted culpaba a medio mundo. Aquí no. Aquí usted es responsable de su vida. Aquí usted es responsable de su vida espiritual. Porque aquí hay palabra de Dios, hay presencia de Dios. Aquí si usted, hermano, se va negligente, es porque usted es un negligente. Si usted se pierde, es porque usted quiso apartarse del Señor. Usted quiso, hermano. Porque nadie le cerró la puerta. Usted dijo: yo no vengo hoy. Yo falto ahora. Yo no oro ahora. Y dejó la Biblia y dejó la oración. ¿A quién va a culpar? Y esto es tremendo, porque el Señor, Dios, habla con Salomón. Y Dios no le dijo a Salomón: comprométete conmigo. Él no le dijo: pídeme que yo esté en esa casa y que yo escuche la oración. No, Salomón sintió. Él sintió orar y pedir esas cosas. Y Dios dijo: amén, yo voy a estar. Amén, yo te voy a ayudar. Amén, yo te voy a sacar adelante. Amén, mi corazón y mis ojos estarán noche y día sobre ese lugar. Pero de repente, amado hermano, Dios le dice: nada más que, así como yo
voy a estar contigo es porque si tú me sirves, si tú me eres fiel. Porque si no, y si obstinadamente tú te apartas de mí, entonces dice, esta casa quedará desierta, esta casa quedará vacía. Ahora, no, ahí habla totalmente de la casa de Jehová, hablaba del pueblo de Israel, pero también esto lo aplicamos a nuestra vida, hermano. Porque usted sabe que nosotros somos unos con Dios y otros sin Dios. Y eso se nota, eso se observa, eso se ve en la gente cuando tiene y cuando no tiene a Dios. No necesita decirlo, no necesita gritarlo. Y incluso hay gente que grita tener a Dios y uno sabe que no lo tiene. Porque se nota, se percibe, se siente, es como el fuego, el calor, se percibe. Bendito sea el Señor. La Biblia dice, hermanos, sobre Salomón, mire en lo que empieza, cómo entró el enemigo a su vida, porque esto es bastante estratégico de parte del diablo, que el Señor lo reprenda, porque nosotros no nos vamos al mundo de la noche a la mañana. Nosotros, hermanos, no nos perdemos de la noche a la mañana. Nosotros no se nos fue el amor por Dios de la noche a la mañana. No perdimos la santidad de la noche a la mañana. No perdimos el respeto y la devoción a Dios de la noche a la mañana. No lo perdemos así, todos lo sabemos. Nadie lo hace de la noche a la mañana. Algo pasa, el tiempo. Pasó el tiempo. El tiempo empieza a pasar, a transcurrir, y entonces empiezan a ocurrir cosas, hermano, donde la vida del hombre empieza, hermano, a pasar cosas, porque el enemigo hace una trampa, trama toda una situación, hermano, donde el ser humano pueda caer, donde el ser humano, hermano, pueda venirse abajo. Inventa cosas, crea cosas, y él dice, ¿de qué manera? Y el diablo, que el Señor lo reprenda, dice la Biblia en el versículo número 1, así lo dice la Escritura, después de que habla del comercio de caballos y carros que Salomón tenía, que hasta ahí no está mal, todo está bien, es un hombre demasiado próspero, demasiado rico, demasiado poderoso. Dios lo ha bendecido, Dios lo ha llenado de su riqueza, de cosas materiales, porque Dios no está enojado, hermano, con que nosotros seamos prósperos. Dios no está enojado con que usted venga en un carro. Dios no está enojado con que usted tenga una casa. Dios no está enojado con eso, hermanos, mientras usted sirva y ame a Dios. La Biblia dice que Dios proveerá, Dios nos sustentará. No es un sinónimo, amado hermano, de decir, bueno, pastor, yo no tengo, entonces Dios no está conmigo. No, hermano, Dios está contigo, pero Dios te puede bendecir también con cosas. Y tú no vayas a pensar que aquella persona que tiene un carro o una casa propia está mal o es materialista. No, porque Dios lo puede bendecir. Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas. No se vaya a confundir, no se vaya a equivocar. Bendito sea el Señor. Salomón era un hombre muy próspero, muy bendecido, lleno de sabiduría. Un hombre, hermano, que su sabiduría le dio para multiplicar todo. Por eso él pidió sabiduría. Salomón no pidió muchos caballos. Él dijo, dame sabiduría, Señor, de tal manera que yo te ame, te sirva, te busque y yo tenga la capacidad de poder multiplicar las cosas. Y Dios lo ayudó. Por eso la importancia de la sabiduría. Lo dije en la mañana. Y el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hay gente, hermano, que tiene uno de 200 y no sabe qué hacer con él. Y trae comezón, se lo quiere gastar. No sabe. Gente que no sabe, hermano, ahorrar, que no sabe comprar, no sabe, hermano. Y lo poquito que tiene lo derrocha, lo gasta, lo disipa, lo pierde. Como el hijo pródigo, falto de sabiduría. Pues hay que pedir a Dios sabiduría, aún para las mínimas cosas. Para arreglar un problema matrimonial, para arreglar un problema con los hijos, para tratar un tema con el jefe, para hablar con los hermanos de la iglesia. Pero la sabiduría, amados hermanos, no la consigues, hermano, en el Facebook. La sabiduría no la consigues con el chisme de la hermana. La sabiduría la consigues pidiéndole a Dios. Y la vara y la corrección también dan sabiduría. Parece que no, pero también. La vara. La gente que había vara en la casa, se nos daba sabiduría. Por eso hay mucha gente que es muy desordenado, es rebelde, porque nunca le brindaron sabiduría. Pues que dan sabiduría. Una de ellas es pedirla. Si usted no la pide, a lo mejor
Se la pueden dar, pero se la van a dar con una vara. Y yo creo que eso es difícil, porque hay gente que dice: aprendí de la caída. Y eso es muy doloroso. Eso es muy complicado, eso es peligroso, hermano. Entonces el enemigo trama, hermano, una idea de cómo hacer caer a Salomón. Y fíjese cómo se introduce el capítulo 11. De hecho, no hay introducción en el capítulo 11. El capítulo 11, hermano, rápidamente nos mete, hermano, en la vida de Salomón, diciendo: pero el rey Salomón amó. Y uno dice: ¿amó a Dios? Dice: amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Así nos recibe el capítulo 11, hermano, de Primera de Reyes. Y dice: a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas. Y fíjese el verso 2: gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros. Y Dios decía: ¿por qué no había que juntarse con esas mujeres? Porque Dios le dice: con ellas no, porque esas mujeres te van a inclinar tu corazón hacia otro Dios. Y Dios se lo dijo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tiene un solo Dios. Hay otros pueblos que se mezclan los dioses, no pasa nada. Dioses falsos, pero nosotros tenemos un Dios verdadero que es celoso. Es celoso. Él nos quiere para Él. Él no nos comparte. Él no se agrada, amado hermano, de que hoy estemos cantando aquí y mañana, hermano, estemos, no sé, prendiéndole una veladora a no sé qué santo. Él no se agrada de eso. Que hoy le quiera cantar a Dios y mañana se persina y mañana va a pedir agua bendita y mañana trae un rosario, etcétera. Y esas cosas, hermano, a Dios no le agrada eso. Tiene que renunciar a todo eso, porque Dios no comparte con nadie su gloria. Y Él lo dijo al pueblo de Israel: a ver, ustedes no se junten con gente extranjera. Por eso Dios dice: no os unáis en yugo desigual. Y hace poco lo explicaba y se los dije a los hermanos, que hay que tener cuidado a los jóvenes, a los solteros, a los que no están casados, a los que están libres, que dicen: yo no me he casado, pastor, yo soy una mujer soltera. Bueno, tiene que tener cuidado, hermano. Porque imagínese, se enamora de alguien que no agrada a Dios. ¿Y por qué no le agrada a Dios? Porque Dios sabe que va a inclinar tu corazón a cosas que no le agradan. No sé, imagínate, te enamoras de un budista. Le vas a sobar la panza a Buda ya. Bueno, un católico. Y te va a pedir el 12 que vayas a marchar allá. Te va a pedir. Te va a pedir que el 24 vayas a acostar al niño. ¿Qué vas a hacer? O un satanista. O un adorador de la muerte. O cuánto diablo existe en este mundo. Por eso que dice Dios: no, con ninguno. Entonces imagínense, aquí dice: a los de Moab, los mormones, a los de Amón, los católicos, a los de Edom, los satanistas, a los de la Santa Muerte, a las Eteas. Y así podemos decir un montón de cosas. A los ateos. Te enamoras de un ateo, ¿qué te dice si Dios no existe? No, pero yo voy a orar para que Dios lo salve, para que Dios lo transforme. Ya en el camino, pastor, en el camino te vas a hacer atea igual que él. ¿Por qué, pastor? Porque no tiene fe y confianza. Bueno, yo nada más veo lo que dice la Biblia. Primero dice que no. Él no dice: bueno, trátalo a ver si se salva, a ver si se convierte. La Biblia dice que no. Y dice: las cuales Dios había dicho a los hijos de Israel: no. ¿Y por qué no? Porque te va a inclinar el corazón hacia otros dioses. No en el momento. Hay gente, hermano, que en el momento, cuando son novios, vienen hasta el culto, hasta la iglesia vienen, pero se casan. Adiós, iglesia. Se burlaron de Dios, se burlaron de la iglesia, se burlaron del hermano, le engañó, o sea, todo un show, hermano. Y Dios dice: ¿qué va a decir Dios? Dios dice: yo te dije. ¿Y quién va a sufrir? Usted va a sufrir.
Y va a sufrir, Las cosas que yo he oído, hermano, las cosas que yo he oído es para volverse loco. Para volverse loco. De hombres que pegan, de mujeres que exigen a sus hombres dinero, que los maltratan emocionalmente, psicológicamente, que los mandan a dormir a la sala. Son muchas cosas que no puedo decir o no tengo ganas de decir, porque con esto debiera bastar. Entonces es complicado. Por eso, cuando tú vayas a tener un novio, una novia, que sea alguien que, no que sea perfecto, porque perfecto no existe, pero una persona que tenga temor de Dios. No busques que sea de ojos verdes, ni que esté fornido, ni que tenga dinero, no. Que tenga temor de Dios. Amén. Si usted dice, es que me lo busqué en el gimnasio, pues usted, si lleva una vida de gimnasio, pues en vez de venir al culto, van a ir yendo al gimnasio. Si usted lo encuentra en la iglesia, imagino que ese muchacho quiere venir a la iglesia. Solamente un consejo que le puede ayudar los 50, 60 años que le restan de vida. Y un día lo va a agradecer. Cuídense, muchachos, señoritas. Todo tiene su tiempo. No se desespere. Salomón se equivocó y uno de repente dice, pastor, y Salomón, pero Salomón era un hombre sabio. Salomón es Salomón. No había otro más inteligente, capaz, sabio que este hombre. Así lo dice la Biblia. Lo comparan con los orientales, no había otro como él. Con los egipcios no había otro. Incluso resaltan unos nombres, hermano, de gente muy capaz. Y dice, ni ellos tenían la sabiduría que tenía Salomón. ¿Por qué? Porque la sabiduría que él tenía se la había dado Dios. Entonces, él tenía lo mismo que tenían aquí en la tierra, pero aparte tenían la añadidura divina. Era tremendo, hermano, lo leíamos en la mañana. No puedo decirlo en la mañana porque me va a aventar un doble mensaje y realmente no quiero hacer eso. Lo único que dice la Biblia es que él amó a muchas mujeres. A estas pues se juntó Salomón con amor. ¿Se acuerda que en la mañana hablábamos de la palabra obstinadamente? Bueno, los que fueron, obstinadamente. ¿Qué es obstinadamente? Yo aquí este verso me da la respuesta. Cuando dice la Biblia, a estas se juntó Salomón con amor. Dios le dijo que no se juntara, ¿y qué hace él? Se junta y aparte las ama. Eso es obstinación. Que dice, yo tengo la razón y defiendo mis argumentos, aunque él diga que no, yo digo que estoy bien. ¿Se parece a algunos de los que andan por acá? Gloria a Dios. Pero de que ya no están, ya no se congregan. Bueno, una que otra por ahí todavía anda. Obstinada, solo como ella, obstinado solo como él. Él siempre piensa tener la razón. Él siempre dice que es así, ella siempre dice que es así. Está mal, se le demuestra, estás mal, no estás bien, te vas a equivocar. Ah, no, pero sácala de la idea. Hermana, pero observa, mira, te estás equivocando, vas a echar a perder tu matrimonio. Mira, se está desalentando tu esposa. Ah, no, pero ella quiere seguir igual. Pero hermana, no te das cuenta de la bendición de Dios. Pero no te das cuenta de los hijos, no te das cuenta del matrimonio, la familia tan bonita que tienes, la bendición, el ministerio, la iglesia, te queda cerca, tienes todo. Ah, no, pero ella es terca en que no. Él es terco en que no. No es terco, es obstinado. Incluso los tercos son mejores que los obstinados. No es persistencia, es obstinación, que es más grave. ¿Por qué es más grave? Porque uno comete errores. Incluso Salomón en su oración, él dice, Dios, incluso si nosotros perdiéramos batallas contra nuestros enemigos por causa de nuestro pecado, si nosotros te imploramos en el templo, en el altar, perdónanos. Y Dios dice, lo hago. Pero ¿cómo pecado? Sí, Dios perdona el pecado. ¿Qué es lo que a Dios no le agrada? Que seas obstinada, que seas obstinado. Hay un montón de palabras que hablaba, hermano, los significados, que yo dije, no,
¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué es obstinado? Es terco, es cabeza dura. No, Dios dice, eso no. Terco el hermano, terco es una cosa, persistente es otra. Hay gente que persiste, pero dice, fallé, pero en el nombre de Dios, Señor, ayúdame, me levanto. Le dice el esposo a la esposa, no lo hagas así, mira, esto me incomodó de ti. Y la hermana dice, tienes razón, viejito, tienes razón, perdóname. Pasó un mes y se volvió a equivocar la hermana o el hermano. Tiene razón, sí, estoy mal en esa área, no, tengo que cambiar. Se equivoca, falla, peca. Quizás es persistente en su error, pero está diciendo a Dios, ayúdame. Hay otra gente que dice, no, yo estoy bien. Hermano, qué difícil, hermano. Estos tiempos son difíciles pastorear. A mí me ha tocado gente, hermano, que es pero terrible para ser pastoreada, hermano. Bendito sea el Señor. De hecho, ayer pensaba yo sobre el mensaje que dice la Biblia, cuando dice la Escritura que cuidar a la mujer como a vaso más frágil. Pero hay mujeres que parecen vasos de fierro. De verdad, el hombre no la puede tratar con cariño porque es de acero, no siente nada. Gloria a Dios. Tremendo, hermano. Hay hombres complicadísimos, hay mujeres que son obstinadas, como son las campeonas de la obstinación. Y Salomón se obstinó. ¿De qué forma? Porque él se pudo haber equivocado como cualquiera nos equivocamos. ¿Por qué lo dice, hermano? Es verdad lo que le estoy diciendo en su oración. Cuando él ora, cuando él levanta una oración en el capítulo número 8, versículo 8, empieza a orar en el 20 y tantos, y dice la Biblia, mira, vamos a ver si dice aquí, si el cielo se cierra, no llueve, dice, y confesaron tu nombre y se volvían del pecado cuando los olvidas y los olvidan, tú irás al lugar en tu morada y perdonarás. Gloria a Dios. Verso 33. Si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, se volvieran a ti y confesaron tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Miren, él dice, si nos equivocamos, nos equivocamos. Pero Dios le dice, pero si tú obstinadamente, 1 Reyes 9:6, pero si tú obstinadamente, el problema es la obstinación, hermano. Porque la otra lo dije, uno puede cometer fracasos, errores, pecados, lo puede cometer. Uno por el pecado pide perdón. El fracaso Dios conoce que fracasamos. Pedro fracasó en el intento de caminar sobre el agua, pero lo intentó. Poca fe, bueno, tendrá que mejorar. Así nuestra vida, hay cosas que mejoramos, pero hay cosas obstinadas que a Dios le desagradan. Y yo solamente le advierto lo que dice la palabra del Señor. Yo no voy a andar pensando si usted es obstinado o es obstinada. A veces hay actitudes que muestran que es obstinado y es obstinada, que es difícil de aconsejar, que es difícil de pastorear, que es difícil de ministrar, que le decimos que es así, usted dice que no es así. Bueno, uno no va a entrar en esos casos. Yo en lo personal, yo ya no estoy para desgastarme en esa situación. El que quiere, gloria a Dios. El que no quiere, bueno, que ande como quiera. Como decía la Biblia, dice, mas Efraín es dado, dice. ¿Es dado a qué? A los ídolos. Deja. Así es, ¿qué le vas a hacer? No te desgastes. No te desgastes. Porque es dado, a él le gusta así. Bueno, excelente. Pero quiero que entienda que Salomón amó a esas mujeres, se equivocó, no las tomes, las tomó, pero como que diciendo, es como un reto de Salomón diciendo, las amo. Eso es obstinación, porque por algo el Espíritu Santo dice, a estas pues se juntó Salomón con amor. O sea, las amó, hermano, él entregó su corazón. La Biblia dice que no debemos de amar el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y Salomón no solamente cayó con el mundo, sino que amó el mundo. Una cosa es caer en la trampa del mundo, en el pecado, donde uno se mancha, se enloda, hermano, está mal ante los ojos de Dios. Y otra cosa es amar donde yo me caí, abrazar el lodo donde yo me manché. ¿Sí entiende? Eso es obstinación. Eso es obstinación. Porque todos cometemos errores. Pero otra cosa, hermano, es amar el pecado.
Entonces, esta es la obstinación de Salomón. Primera de Reyes 11:2. Ahí empieza su caída. Ahí empieza su declive. Ya dejó de buscar a Dios, ahora empieza a entrar el pecado. Se equivocó Salomón, pero él sigue en la obstinación. La obstinación es como una bola de nieve, va a ir creciendo. Por eso yo dije en la mañana, y la gente que está en la mañana podrá acordarse, y si no, capte esto, hermano, que nosotros, hermano, cuando nuestra vida es obstinada, es como una bola de nieve, va creciendo y aumentando en cada uno de nosotros. Le dije que el que se aparta de Dios, o el alejarse de Dios, o el abandonar a Dios, nos desordena la vida. Se da cuenta, hermano, que cuando uno está en Cristo, su vida cambió. Pero cuando empieza a enfriarse, como que dejas de hacer cosas que antes, hermano, hacías, ya no las haces. Y cosas que no hacías, las haces. Y te empiezas a sentir como que raro, extraño, haciendo ese tipo de situaciones. Te sientes extraña, porque la vida se desordena. Por eso la gente de repente, hermano, ¿qué hace cuando ya venía 10 años viniendo a la iglesia, 5 años en Cristo, todos los domingos en la casa del Señor, de 6 en adelante, se aleja de Dios, se aparta de Dios? ¿Ahora qué hace? No sabe qué hacer, pero inventa, crea. Por eso ahora se va al estadio, por eso ahora se va al Starbucks, por eso ahora se va no sé a dónde, juega la baraja, se junta la lotería. Porque la vida se desordena sin Dios. Y siempre tiende a lo malo, porque lo bueno es buscar a Dios, pero lo que no quiere él es buscar a Dios. Entonces ¿qué va? Va y busca otras cosas que según él dice no es tan malo, pero lo va a llevar a lo malo. Entonces la vida se desordena. Y la vida de Salomón se empezó a desordenar. ¿Por qué, pastor? Porque así lo dice la Biblia. La Biblia dice que él empezó a amar mujeres que no tenía que amar, las amó. Y dice la Biblia que él empezó, hermano, a tener muchas mujeres. Y cuando Salomón ya era viejo, bueno, dice la Biblia, y sus mujeres desviaron su corazón. Verso 3. Ocurrió lo que Dios le dijo: no las tomes porque van a desviar tu corazón. ¿Y qué pasó? Lo desviaron, inclinaron su corazón, hermano, hacia el pecado. Y verso 4 dice: cuando Salomón era ya más viejo, más avanzado de edad, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón ya no era perfecto para el Señor. Se alejó. Tenemos que tener cuidado con las cosas, hermano, que inclinan nuestro corazón a apartarnos de Dios. Hoy aquí dice mujeres, pero puede poner cualquier cosa que lo aparta. Cualquier cosa que no lo hace estar bien con Dios. Pueden ser los amigos, un hombre, amigos. No mujeres, pero amigos. Bendito sea el Señor. Hace como unos 2 años, un amigo me dijo: ¿no te gustaría jugar fútbol con nosotros? Y porque él sabía que a mí me gustaba jugar fútbol. Decía: porque metimos un equipo en tal parte y en las noches hay juego, no sé si martes o jueves. Y con ¿cómo se llama? Con uniforme y todo, hermano. O sea, no crea que ahí a patear ahí entre las piedras. Con uniforme y todo. Y el diablo aquí: pues el jueves es libre, ¿no? Porque si toca jueves, a lo mejor los martes no puedo, pero el jueves puedo. A echar unos goles. Como decía antes un familiar que decía, un ancianito decía: fueron a echar goles. Porque el diablo nos puede apartar de muchas formas. Los amigos que te invitan a cosas que no son tan malas. No va a ser malo el deporte, pero te puede apartar. No es malo una plática, una conversación con los amigos de la cuadra. Platicar no es malo. El problema es qué van a platicar y a qué hora van a platicar, y si hay culto a esa hora de la plática. Y dices: me tenía que ir, pero está tan buena la plática. ¿Le ha pasado, hermano? Es que me tengo que ir al culto, pero está tan buena y apenas va llegando el pastelito. Y hay mujeres, hermano, que las hermanas que no la apartan los hombres, como dice sobre Salomón las mujeres, pero las mismas amigas que le dicen: quédate, ¿qué tanto es un culto si todos los días vas al culto? Y apenas está saliendo el cafecito tan rico. Y dice: pues si Dios no se va a enojar por un café. No,
Pero termina la reunión, pues no se enojó Dios, por supuesto, por ese café, ni por ese pedazo de pastel. Incluso hasta usted recitó el Salmo 23 y hizo la oración por el pastel y todo lo que usted quiera. El problema es que termina la reunión y dice, pero ya saben, así dicen las mujeres, ya saben, chicas, y son setentonas. Ya saben, chicas, el viernes nos volvemos a ver acá. Bueno, a ver si puedo, es que el pastor hace oración, pero bueno, si puedo. Bueno, no puedo el viernes, pero el otro miércoles sí vengo. Y así se pasa, hermano. Inclina nuestro corazón y al momento sacamos cosas de Dios y nos meten esas chicas o esos amigos o ese deporte, cositas del mundo que nos empiezan a alejar. Y el pastor no dice, ten cuidado con el deporte, mira, te está apartando de Dios. El pastor es un exagerado. O el hermano de la dominical, o el joven, o no sé quién, o el canto, y nos empieza a ministrar y decimos, no, si Dios no esto, y vamos contra la razón verdadera, contra lo genuino, y entonces nos volvemos obstinados. Y dice Dios, si eres obstinado, ten en cuenta que te voy a abandonar. Y uno dice, me va a abandonar Dios, pero ¿cómo? Es que la gente se aparta de Dios, termina lejos de Dios, porque Dios es sabio, hermano. Porque Dios sabe lo que nos va a hacer mal, porque Dios conoce el futuro, porque Dios conoce, hermano, el presente, porque Dios conoce nuestro corazón. Y nuestro corazón es un corazón engañoso. Hoy estamos aquí, Dios nos guarde para mañana seguir adelante. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Poner la mirada bien fija en Jesucristo. Por eso Dios nos va cuidando y nos dice, eso no, por ahí no, por acá no, ten cuidado. Imagínense, el Espíritu Santo nos lo entrega, nos entrega una Biblia, nos entrega un culto, nos entrega cantos, nos entrega tantas cosas para no apartarnos del Señor, hermano. Pero usted es obstinada, hermano, obstinado. Y la Biblia dice que como su vida estaba desordenada, Salomón empezó a servir a una diosa, Astoret. Astoret era una diosa cananea que se relacionaba con el amor sensual y la fertilidad. Era considerada la esposa de Baal. Era una diosa. Bueno, Salomón, hermano, la sirvió. Y también dice que otro ídolo, Milcom, lo busqué y no hay mucho conocimiento de Milcom. No entendemos, yo al menos no lo entendí muy bien. Y la gente que conoce, diccionarios y todo eso, no encontré mucho, hermano, de él. Era un ídolo. Lo hizo Salomón también adorar. Empezó a inclinar. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre que se gozó de llevar el arca, hermano, al templo y vio la gloria de Dios en el templo? ¿Dónde? ¿Dónde, hermano? Verso 6 del capítulo 11. Hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente, dice la escritura, a Jehová como David su padre. No lo siguió. Aquí no termina su error. Verso 7. Edificó Salomón un lugar alto a Quemos. Escúchelo. Ya nos olvidamos a lo mejor un poco, amado hermano, de Astoret, porque hemos hablado de Milcom. Pero ahora vamos a hablar de que hizo un lugar alto a Quemos, un ídolo abominable de Moab, hermano, enfrente del monte de Jerusalén, y a Moloc, un ídolo abominable de los hijos de Amón. 1 Reyes 11:7. Imagínense. Dicen que hacer un lugar alto, hermano, normalmente se hacía en las montañas, y era hacer una especie de un altar, algo parecido a esto, una estructura, no sé si el tamaño de la mesa, más grande, pero era un lugar donde la gente iba a adorar, a sacrificar, a ofrendar. Pero no era Jehová, pues si él ya había levantado casa a Dios, donde habitaba la presencia de Dios. Ahora él, hermano, está levantando un altar, un lugar de adoración a Quemos, otro ídolo, otro dios falso, en el cual, hermano, el Señor estaba molesto. Ya no solamente era Salomón el hombre que hizo la casa al Señor, ahora era el hombre que también levantó un lugar a un dios falso. O sea, toda la gloria, toda la bendición, toda la buena fama se vino al piso. Porque, hermano, una mosca puede echar a perder el perfume valioso. Un error, un pecado. ¿Dónde quedó el templo glorioso? La bendición, hermano, del hombre pacífico, el que levanta el templo, el que Dios le permitió, el que Dios dijo yo voy a estar ahí. Ahora, hermano, serruchando para hacer un altar, hermano, a Quemos.
Imagínese y usted dice, no, pastor, eso nunca lo haríamos nosotros. Dios quiera que nunca, hermano, pero a veces cometemos errores. A veces nos volvemos, hermanos, personas que nos apartamos del temor al Señor. ¿Dónde quedó aquel rey que adoró a Dios levantando sus manos postrado ante el Señor? Y así, hermano, podemos ver tantas cosas. ¿Cuándo fue la última vez que usted vino al altar, a este altar, a llorar como lo hacías antes? Usted. No fulano, no fulana. Usted. Ahí se la dejo. Hay gente, hermano, que ni por error viene, hermano, al altar, ni por equivocación. Pero ¿por qué antes sí? ¿Por qué antes sí? Porque antes tenía un lugar de adoración en su casa donde doblar la rodilla. Antes, hoy no. Entonces son cosas que uno se tiene que preguntar. ¿Por qué Salomón ahora se rucha para hacerle un altar a Quemos? Pues si no eres el hombre que construiste con capacidad y perfección un altar tremendo, glorioso a Jehová. Dios dice, y la Biblia, hermano, no se equivoca cuando le subraya en el capítulo 11 y le dice que se le había aparecido 2 veces, verso 9. 2 veces se le apareció Dios. No una, 2. 2 veces se apareció Dios a Salomón. Lo observó, lo miró, lo contempló, lo soñó a Dios, al Señor. Y ese mismo hombre que lo había soñado ahora, hermano, es un hombre que está levantando un lugar alto a Quemos. ¿Por qué pasó esto, amado hermano? ¿Por qué vemos a un Salomón creando cosas que no tenía que crear? Y la respuesta no la da el Señor, porque él dejó a Dios. Dejamos lentamente el altar, terminarás mal, porque es una tragedia abandonar a Dios. Ay, pastor, yo no voy al altar, pero estoy bien. No, eso tú lo dices, pero no estás bien. No estás en lo correcto y no vas a estar mejor, al menos que te vuelvas a Dios. Porque hay 2 maneras de vivir: cerca de Dios y lejos de Dios. Pero es que yo busco a Dios en mi casa. Pero ¿por qué hace 5 años no decías eso? ¿Se da cuenta? Es mal. Es obstinación. Si yo te conozco siendo una persona que siempre has buscado a Dios en tu casa desde que naciste, pues te dejamos tranquilo. Pero cuando tú eres una persona que ofrendaba, que cantaba, que tomaba un pandero, que danzaba, que venía al altar, que participaba del culto y decías gloria a Dios, y hoy no lo haces y dices que estás bien, estás obstinado. Sí, es como la gente que dice, no voy a la iglesia, pero yo en mi casa busco a Dios. No voy a la iglesia, pero yo escucho la radio y escucho la predicación. No ofrendo en la iglesia, pero yo le doy la ofrenda al necesitado. ¿Y por qué no empezaste cuando ofrendabas hace 15 años? Porque no empezaste dando la ofrenda al necesitado. Sino que algo está pasando en el corazón. ¿Por qué Salomón? Si decimos que tú serruchabas allá arriba en el monte y siempre lo dices, pues bueno, siempre lo dices, pero no lo hacías. Eras fiel a Dios. Amabas a Dios, clamabas a Dios, levantabas las manos solamente a Jehová Dios. Pero ahora has cambiado, Salomón. Y la Biblia dice, hermano, en el verso 9, que se enojó Dios, se enojó. Y hacer enojar a Dios no está bien. Y no creo que sea tan fácil hacer enojar a Dios. Enojar. Lo podemos a veces, le fallamos, sí. Pero enojarlo. Tuvo que haber, pues sí, ocurrir todo esto para hacerlo enojar. Casarse con una persona incorrecta y luego tener un montón de mujeres, levantar ídolos, levantar altares, hermano, amarlas, complacerse en todo lo que hacía. Y entonces Dios se enojó. ¿Y por qué se enojó? Porque su corazón se había apartado de Dios. Y escúchelo, del Dios que se le apareció 2 veces, no era cualquier cosa. Es como, hermano, mire, hermano, cuando Dios te ha bendecido tanto, Dios está diciendo, oye, te mostré mi gloria, viste mi gloria, viste mi bendición. No fuiste alguien como que de paso. Porque hay gente, hermano, porque al que más se le da, más se le demanda. Se nos demanda.
Dios nos pide, Dios nos ministra, hermano. Entonces hay cosas que Dios dice: oye, pero yo a ti te bendije, a ti te llamé, a ti te di dones, a ti te salvé, te sané, tantas cosas, hermano, en las cuales Dios dice: así me aparecí 2 veces a tu vida. Oye, hermano, Dios ha hecho tantas cosas por nosotros. No podemos nosotros serle infiel al Señor. No podemos nosotros apartarnos del Dios Todopoderoso. ¿Y sabe qué Dios hizo, hermano, con Salomón? Porque se enojó. Le dijo: voy a quitar tu reino. No se va a cumplir eso de que yo estaría para siempre, porque yo te dije que si eras fiel estaría, pero si tú te apartabas con obstinación y te portabas así constantemente, yo no iba a cumplir eso, iba a abandonar la casa. Y entonces Dios se lo va a cumplir. Dios va a abandonar, Dios se va a ir, Dios se va a apartar de Salomón y de su casa. Dios quitaría su reino. Y se acuerda que también él decía: Señor, defiéndanos de nuestros enemigos. Pues ¿qué cree que hizo Dios? Suscitó adversarios. El versículo, varios, pero yo veo rápidamente el verso 14 y el verso 23. Dice la Biblia: y Jehová suscitó un adversario a Salomón. El 23: Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada. La palabra suscitó es que Dios provocó, Dios motivó que personas, hermano, Dios causó que personas se levantaran contra Salomón. Dios lo permitió, Dios quiso. Dios dijo: voy a levantar este pueblo y voy a levantar a aquel rey, voy a levantar a aquel hombre contra Salomón por cuanto lo que Salomón ha hecho. Esto me hablaba a mí, hermano, me hablaba el Señor. Porque a veces nosotros decimos: Dios levantó enemigos, Dios los levantó, así dice la Biblia. Y a veces nosotros decimos: no, es el diablo. Es que el diablo, mucha oposición. Y no es el diablo, es Dios. Muchas veces le ha pasado, hermano, porque hay gente que a veces no se da cuenta que hay cosas que no funcionan. No funcionan. Cosas que dices: no funciona, y lo intenta porque es obstinada y obstinado, y lo intenta y lo intenta y lo intenta y lo intenta y piensa que es por ahí, dale por ahí, y solamente está maltratando el matrimonio, y solamente está maltratando los hijos, y está maltratando la economía, y está maltratando la vida espiritual, pero terco en darle por ahí. Es que el diablo, que el Señor lo reprenda. Y no es el diablo, es Dios. Dios dijo: no quiero que funcione, y no funciona. Dios te aprieta de cosas, hermano. ¿Para qué nos aprieta? Para volver a Dios. Alguna situación, alguna enfermedad, alguna situación económica, de repente se nos aprieta el bolsillo, hermano. No hay. Y a veces es Dios quien lo está haciendo para hacernos volver a Él. Dios levanta enemigos, Dios permite que enemigos sean levantados. Dios los provoca, Dios los suscita para que el hombre reaccione. Pero Salomón no reacciona. Entonces tengamos cuidado, porque hay cosas, hermano, que a veces, como la persona está dentro del campo, no observa lo mismo que el que está arriba en las gradas. Y a veces en las gradas, hermano, está la persona con una mente más fresca viendo y diciendo: el hermano, la hermana, el joven o el muchacho, la muchacha o el anciano o el matrimonio se está equivocando en esto. Y no es por ahí. Y dices, y se equivoca. Y lo vuelve porque no hay un consejo, porque no hay dirección, porque no hay búsqueda de Dios, porque Dios no está en el asunto. Por eso siempre hay que pedirle a Dios: Dios, tú estás en este asunto, Dios. Señor, tú quieres que yo lo haga. Hay que contemplar a Dios en todas las cosas de la vida, hermanos. Donde tengas que ir, si vas a comprar una casa, dile: Dios, es tu voluntad que yo compre esta casa. Es tu voluntad, Señor, que yo me endeude en este carro. Tú me vas a ayudar. Es tu voluntad que yo compre este carrito. Es tu voluntad, Dios. Te quiero hacer parte de mis planes, Dios mío, de mis decisiones. Quiero hacerte saber, Señor, las ofertas que tengo, las cosas, los planes, los proyectos. Quiero que tú lo sepas y tú me des luz verde o luz roja. Si es luz verde, avanzo. Si es luz roja, me detengo. Y Dios levantó enemigos para intentar hacer reaccionar a Salomón. Salomón cometió apostasía, hermanos. Abandonó a Dios y la verdad.
Dios le dijo: no sirvas dioses ajenos. Los sirvió. No adores otro tipo de dioses que solo yo. Y la verdad, hermano, es que él no hizo caso y abandonó la verdad del Señor. ¿Y qué pasó? Se le dificultó la vida. Seamos inteligentes. Busquemos de Dios. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Nosotros decimos: el predicador falso, profeta mentiroso, hijo del diablo, que el Señor lo reprende. Sí, también. Pero a Salomón no tuvo ningún profeta falso. Cayó en apostasía. El Espíritu dice con claridad, el Espíritu Santo, que en los últimos tiempos, estos tiempos difíciles para ser cristiano, por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Tiempos difíciles para ser evangélico. Muchos apostatarán de la fe, como Salomón, se apartarán de Dios, porque van a escuchar a espíritus engañadores. ¿Qué le pasó a Salomón? Fue engañado. Pero pastor, eran mujeres, sí, pero mujeres tomadas por qué espíritu? Un espíritu idolátrico, un espíritu de Tiatira, un espíritu papal, un espíritu de dioses falsos. Y así muchas cosas en el mundo que nuestros ojos, gracias a Dios, no alcanzan a observar. Porque Dios no permite que veamos cosas, hermanos, espirituales, pero que existen según la Sagrada Escritura en 1 Timoteo 4:1, espíritus engañadores. O dígame usted, ¿de qué forma puede caer Salomón, un hombre que es inteligente, próspero por Dios, hace una casa a Dios como ninguno? Ni David la podía hacer y se la hizo él. Y de repente los ves haciendo un altar a Quemos. Explíquemelo. Si no es más que un engaño en su mente. ¿Cuál es el problema, pastor? Salomón ya pasó. Ya es una enseñanza para nosotros. El problema es que ahora dice la Biblia que en los tiempos finales algunos apostatarán de la fe. No quiero ser yo. No tiene por qué ser usted. Debemos cuidarnos para no terminar alejados de Dios, apartados del camino de Dios. Por eso, como dice la Biblia, consideremos y volvámonos al Señor. Ese es el consejo que yo le entrego en esta noche. Ojalá y pueda escuchar la primera parte, que le va a abrir el panorama y va a entender un poco más sobre la tremenda vida de Salomón y su resbaladero, su tobogán descendente hasta ser quitado del reino. Murió. Que Dios nos ayude, hermanos. Cierre sus ojos un momento. Si usted está entre nosotros y no tienes a Dios en tu vida, estás apartado de Dios, te alejaste de Cristo, te alejaste de su camino, o a lo mejor nunca has entregado tu vida a Jesús y te gustaría en esta noche entregar tu vida al Maestro, al Dios Todopoderoso, y decirle: Señor, aquí está mi vida y mi corazón. Me quiero reconciliar contigo, porque sin ti nada voy a poder hacer, nada voy a poder lograr. Esta es una buena noche para reconciliarnos con Dios. El que a Él viene, Él no le echará fuera. ¿Habrá algún amigo, alguna amiga entre nosotros que dice: pastor, yo quiero que oren por mí, necesito del Señor, quiero entregar mi vida a Jesús, quiero entregar mi vida al Señor, quiero que el Señor trabaje en mi corazón? No me he reconciliado con Él, estoy apartado de Dios, pero hoy Dios, la palabra me habla que no debo estar